Esta que tenéis detrás de mí es la nueva Section 5, la bestia que Core dedica a los amantes de las olas y que también se desenvuelve muy bien para Fall Kite. En el vídeo de hoy la diseccionamos para vosotros. En este review nos hubiera gustado tener 3 metrazos de ola, con viento constante, side-off y con 25 grados de temperatura, pero no se puede pedir a demanda y estamos en Tarifa, en invierno, con viento fuerte, racheado y sin olas. Así que de momento lo que vamos a hacer es enseñaros la cometa y explicaros algunas características. Para aquellos que no conozcáis el modelo, la Section es uno de los modelos de la gama Specialized, que como su nombre indica, están diseñados para una disciplina particular, lo cual no quiere decir que no puedan desenvolverse bien en otra. Es un kite muy liviano, con un drift impresionante, que sale fácilmente hacia los bordes de la ventana de viento, lo que hace que absorba las rachas sin tirar de ti, y que en su configuración adecuada se quede más neutro en los giros. La Section entrega la potencia muy al centro de la ventana de viento, pero no tiene un low end potente, o sea que navegando con la cometa quieta y con poco viento no es un kite que tire fuerte. Definiendo el kite podemos decir que es una C híbrida con un borde de ataque y costillas muy fino, lo cual hace que sea muy ágil. El diseñador Frank Ulfrich y su equipo de desarrollo diseñaron el sistema CIT, que no es otra cosa que la posibilidad de cambiar la configuración del bridaje de las líneas de potencia mediante 3 anclajes diferentes: offshore, all around, onshore, que te permite modificar el carácter de la cometa acercándose más a las exigencias de cada condición. No diremos que son 2 cometas en una, pero sí es cierto que el comportamiento cambia y que sin duda te permite surfear más cómodo en cada condición. También dispone de 3 anclajes diferentes para las líneas de dirección, lo cual hace que la presión en la barra sea mayor o menor dependiendo del gusto del corredor. Dichas modificaciones también afectarán a la forma de efectuar el giro, ya que contra más cerca del final del borde de ataque se nota menos presión de barra y la cometa pivota sobre sí misma. En este nuevo modelo, esos puntos se han desplazado más hacia el final, buscando esa suavidad y giro extra. Para reforzar el concepto de giro rápido, han reducido el diámetro del borde de ataque en unos puntos concretos para que el twist, que es la torsión que se provoca a la cometa, sea mayor. Por el contrario, en la parte central, el diseñador ha querido mantener la estructura bastante plana y ha mantenido ese diámetro. Los tips o puntas del borde de ataque han sido reforzados. Aquí no solo no se ha reducido, sino que se ha aumentado el diámetro de dicha zona para buscar un mayor control y estabilidad en high-end. Hemos notado que también ha aumentado ligeramente el low-end. El shape y ángulos de ataque se han retocado para que puedan trabajar bien con la nueva Sensor 4, que tiene una V más alta. Con todas estas modificaciones y a pesar de haber aumentado los diámetros de las puntas y ser un pelín más low aspect, se ha hecho un trabajo exhaustivo para no aumentar el peso y afortunadamente no ha sido así y sigue siendo igual de ligera. Dado que el canal está súper consolidado y que tenemos ya millones de visualizaciones, nos hemos permitido el lujo de venir a Casa Amarela en Taiba a acabar el review de la Section 5. Mirad esto.
cerrar este review, comentaros que debido a su ligereza, rapidez y estructura, es un kite muy recomendable para foil kite, como viene indicado en los gráficos de la cometa. Sus anchas puntas nos asegurarán la posibilidad de relanzar el kite en dirección invertida fácilmente. Si tuviera que describir el kite en una palabra, la que mejor lo define es agilidad. Nada más, nos despedimos de vosotros desde Taiba, Brasil, con un caluroso abrazo y esperando que os haya gustado este nuevo review. No olvidéis darnos un like si os ha gustado para saber si creéis necesario que sigamos creando este contenido. Beleza!